agradecida estoy con Dios porque desde que llegamos, desde la oración de mi hermano Hugo, él ha ido confirmando su palabra y a través de la alabanza. Anoté el soundtrack de hoy día, lo que cantamos hoy día, lo escribí aquí, las alabanzas. Partimos cantando como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Jesús. Después cantamos, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame con tu poder. Después cantamos, Padre Jesús, Espíritu, tú vives en mí. Te amo. Amarte a ti. Cristo, yo quiero amarte a ti. Después terminamos cantando, Él es la luz de mi vivir. Su voz es lámpara a mis pies. Desde que Él vino a ser morada en mí. Y así Dios confirmaba lo que Dios puso en mi corazón. La oración de mi hermano Pedro, Dios confirmaba las alabanzas. Y solamente otra vez me muestra más su gloria, su grandeza, porque yo estaba, Señor. Y ahí mi humanidad aflorando de nuevo, así, ya será, Señor, será. Mi inseguridad ahí de nuevo. Será, Señor, tu palabra lo que esta noche tu pueblo necesita oír. Y sí, pues, así fue. Tengo fe que así va a ser, que su palabra algo va a producir en nosotros, porque es su palabra la que produce cambio en nosotros. Yo siempre cuando oro digo, Señor, le agradezco a Dios, le digo gracias, Señor, porque tú renuevas tu misericordia día tras día, ¿cierto? Una frase muy común, todos la decimos, porque ciertamente esta ha hecho algo impresionante en nuestras vidas, es real. Él todos los días renueva sus misericordias con nosotros. Y todos los días Él nos da la oportunidad, ¿cierto?, de poder enmendar nuestros errores. Y es su espíritu lo que trabaja en nuestro corazón. Es su espíritu lo que hemos absorbido todo este tiempo. Es lo que nos motiva, nos insta, nos mueve para que le busquemos, para que le entreguemos todo a Él. Es su espíritu solamente. Y como decía mi mamá, la palabra va aflorando en nuestra vida. ¿Gracias a qué? A su espíritu. Gracias a la palabra que hemos estado oyendo, gracias a esa preciosa y maravillosa bendición que tuvimos de ser hijos de Dios, es su palabra la que ha ido trabajando en nosotros y aflora. Y nos insta a que le busquemos día tras día y le damos gracias a nuestro Señor por sus misericordias. Y bajo la prudencia de Dios, como siempre Dios dice que Él es decente, es prudente. Aunque estemos ahí un poquito apartados de Él, Él sutilmente se acerca a nosotros bajo su prudencia y nos golpea y nos insta nuevamente a que le busquemos, a que lleguemos a la casa de oración y nos deleitemos ¿en qué? En su palabra. Porque es la palabra la que produce cambio en nosotros, su palabra. Y yo veo que de esa manera es como Cristo se manifiesta en mi vida. Como Jesús se manifiesta en nosotros, en la vida del hombre, es así como Él se manifiesta día tras día, su espíritu, el que nos dice lo que tenemos que hacer, nos guía, ¿cierto? Así se manifiesta Cristo en nosotros. y yo meditando en esto y estudiando otra vez su palabra, lo más glorioso de esto es que a través de su espíritu es el que produce cambio, ¿no es cierto?, en nosotros. Es su espíritu. Me lleva a la conclusión de que Él mismo es quien lleva a cabo esto.
su palabra en nosotros. Él mismo la lleva a cabo. O sea, nosotros nada más dejémonos encantar por esa palabra. Y es su espíritu la que va a producir las cosas. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en el poder de qué? En el poder de su fuerza. O sea, queriendo decirle, yo estudiaba este mensaje, ¿cierto? En Efesios. El poder del Espíritu, o sea, el poder del enemigo ha sido quebrantado. ¿Por quién? Por Jesús. Ha sido quebrantado. La guerra ha sido ganada. Ese día cuando Jesús se vino a entregar por nosotros y resucitó, se glorificó. Fue desde ese día que conquistó el pecado de la muerte. La conquistó, fue Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Sin embargo, yo meditaba en esta palabra. Sin embargo, nosotros, mientras vivamos, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a seguir teniendo esas luchas, como decía mi mamá. Enfrentaremos con regularidad batallas contra la tentación. Los conflictos en nuestra alma seguirán, serán presentes. Nuestra humanidad, de la que hablábamos la otra vez, va a querer tomar dominio de nosotros. Nuestra racionalidad, nuestras emociones, la capacidad resuelta que cree tener el hombre en sí, solito sin Dios. Un hombre sin Dios cree ser capaz de hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero, sin embargo, nosotros sabemos que si apartamos un poquitito la mirada de Dios, ¿caemos en qué, hermanos? En las tentaciones, como dice su palabra. Caemos en cometer cosas que después nos vemos arrepentidos, en decir cosas que después nos traen consecuencias. Porque es el poder del Señor, es el poder de su Espíritu, es el poder de la palabra la que produce la verdad en nosotros, es su Espíritu. Es su fortaleza la que nos ayuda, la que nos guía, la que nos va a dar la victoria. Amén. Y dentro de esa perfección, de la perfección de Cristo, siendo Él el mejor estratega, Él conoce nuestra capacidad limitada de pensar, nuestra capacidad tan torpe, Él la conoce. Y aparte, en este mismo mensaje, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos entrega las herramientas, nos entrega su armadura, nuestra defensa espiritual. Vestidos con toda armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Estar firmes. ¿Firmes en qué? En Cristo, nuestra roca, ¿cierto? De la que hablábamos la otra vez, nuestra base sólida aquí en la tierra, en la vida, en todo, en Él, nuestra roca. ¿Contra qué debemos estar firmes? Contra las acechanzas del enemigo, las maquinaciones del diablo, que lamentablemente se ha presentado como el Dios de este siglo. Que su único fin, ¿cuál es el único fin del enemigo? Pervertir lo que Dios perfeccionó a través de Cristo. Entorpecer la propagación de esta luz que a nosotros solamente nos vino a dar ¿qué? Nos vino a dar vida. El único fin del enemigo, del antagónico, es desesperanzarnos. Porque sabe que si nos aferramos a aquella esperanza, si abundamos en esa esperanza, por el poder, ¿cierto?, de su Espíritu, de su palabra, de su verdad, ¿cierto? Esa esperanza que viene a través de solamente de Cristo, porque Él sabe que nosotros, bajo esa esperanza, somos más que vencedores. Y esa esperanza, hermanos, se hace más fuerte, se hace más latente. Cuando le decimos a nuestro corazón, hey corazón, reflexiona que Jesús es el único Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro.
Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hay un proverbio que yo tenía todo preparadito, todo, y de la nada sale un anuncio en YouTube y salió un mensaje. Salió un mensaje y lo anoté, lo escribí. Y justo ese proverbio decía: fíate de Jehová, confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus sendas. Hay una versión que después yo la busqué y me salió una versión y decía: Él allanará tus sendas. Allanar, y yo buscaba allanar, porque yo tenía entendido allanar cuando los detectives van a allanar las casas, ¿sí? Ese era mi concepto. Pero no, hay otro concepto. Que allanar bajo el concepto de aplanar, de nivelar, de hacer más fácil tu camino, tus dificultades. ¡Qué maravilloso, hermano! Hay una película que está en estreno ahora, están todas las carteleras del país. La última parte de los Juegos del Hambre, el canto de la balada. Ay, no me acuerdo el nombre en realidad, hermano, de la última película. Pero antes de ir a ver el estreno, todavía no lo voy a ver. Antes de ir a verlo, me vi todas las otras películas. Me vi todas las otras partes de la saga. Y estaban los Juegos del Hambre, la estaba viendo con el Ignacio, y de repente, en un diálogo que se forma, algo llamó mi atención, no de lo común. Albel había visto muchas veces esa película, pero en ese momento la vi de manera diferente. Y no sé si aquí la han visto la película. Ya para los que la hayan visto más o menos entenderán de lo que les voy a hablar. El presidente Snow, ¿cierto? El líder del Capitolio, llama al estratega de ese entonces, al estratega, el encargado de preparar el juego. Lo llama y le dice, lo llama, ¿por qué? Porque algo estaba sucediendo dentro del juego que le estaba encantando demasiado al Capitolio y a los rebeldes. Algo estaba pasando porque la protagonista algo tenía. Entonces el capitán Snow estaba asustado de eso y manda a llamar al estratega y le dice: ¿por qué tiene que haber un ganador? Y el estratega, como, o sea, una mente normal, limitadita, le diría: porque es un juego y hay solamente un ganador. No, le dijo: ¿por qué? Le pareció, no le encontró una respuesta fácil a esa pregunta. El capitán Snow le dijo: ¿por qué tiene que haber un ganador? Y le dice: esperanza. Es lo único más fuerte que el miedo, le dice. Y yo como para la antena así. Y después le dice: un poquito de esperanza es efectiva. Mucha esperanza es peligrosa. Y después dice: una chispa está bien mientras sea contenida. Ahí te la dejo. Porque sutilmente se acercó al estratega para decirle que sacara a esa mujer que estaba provocando tantas cosas, pero estaba dando mucha esperanza al pueblo. Y el estratega queda pensando. Y yo dije entre mí: una chispa está bien mientras sea contenida, porque claro, si tú dejas que esas chispas se propaguen. Y fue en ese entonces, en ese ratito, que yo sentí que Jesús vino a mi mente. Porque si deja que esas chispas se propaguen. Porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado esa esperanza. Pero no de la que se refería ese hombre, ¿cierto? No, la esperanza que proviene de Jehová. Hemos experimentado, hemos sido testigos de aquella esperanza. Que un personaje ficticio lo dijo: la esperanza es más fuerte que el miedo. Y yo meditaba y venía una palabra a mi corazón también en ese momento. Y claro, pues el salmista también lo sabía. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
decía el salmista. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, decía el salmista. En una versión actual de la Escritura dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. La versión actual dice eso. Y dentro de ese mismo salmo, ¿cierto? De la primera alabanza que cantábamos, como el cielo brama, ¿cierto? Por las corrientes de esas aguas, así, clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el versículo 7, 42, versículo 7 dice, ay, no lo tengo. Es así como Dios se manifiesta en nosotros, en los momentos que uno menos se imagina, la palabra y florece, aparece. Salmos 42, versículo 7, en ese mismo donde Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te abates? Dice: un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Estudiando ese salmo, se dice que el salmista estaba como afirmando de que Dios era el causador de esas aguas que parecía estar ahogándose el salmista, era Dios. Y más abajito dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El miedo que podamos sentir muchas veces no es más grande que la esperanza que tenemos en Jesús, hermanos. Y lo más grandioso de esto, como lo dije al principio, es que Dios mismo lleva a cabo esa esperanza en nosotros. Dios mismo es el que pone a través de su Espíritu, de su palabra, esa esperanza. No es porque la queramos sentir nosotros, ni la queramos, ni es como que digo, voy a activar la esperanza. No, es porque Dios la pone en nosotros. Porque la realidad era como la del salmista. El salmista en ese momento estaba abatido, decía: pucha, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué? Pero algo había en él. Algo había en él que en ese mismo momento, cuando él se estaba cuestionando, que golpeaba su alma, su espíritu, y decía: tranquilo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Yo los quiero invitar hoy día a que reflexionemos en la obra que Cristo ha hecho en nosotros, en cómo Él se manifiesta en nosotros, porque es Jesucristo manifestándose en nuestra vida, en todas las cosas, ¿cierto? En todas las cosas. Romanos: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Él se introdujo en la naturaleza del hombre. Dejemos que Él se manifieste libremente en nosotros, dejando de lado nuestras formas erradas, limitadas de buscar a Dios. Que nuestra autosuficiencia, que inclusive nuestra religiosidad no nos haga creer que somos capaces de entregarlo todo a Dios o de hacer cosas por Dios por nuestra capacidad, porque es Dios manifestándose a través de nosotros. Él nos vino a santificar, somos santificados en Él, ¿cierto? De una vez y para siempre. No son nuestras fuerzas, no es nuestra competencia. Nosotros no hacemos la obra. Una vez leí o escuché por ahí que la obra la hace Él. Y es eso lo que debemos anunciar al que está afuera, porque afuera igual hay hijos
que a lo mejor no comprendieron de todo la manifestación de Dios en su vida. Hay hermanos, hay personas que ni siquiera le conocen y tal vez no entienden esto. Es esto lo que debemos predicar, porque es Dios quien cambia nuestra vida. En el diseño original de Dios se nos ha enseñado varias veces, aquí me acuerdo de uno de los primeros discipulados, el Espíritu dirigía al hombre, ¿cierto? En el diseño original, ahí en el Edén. Y se mantenía en perfecta armonía con él, pues todo iba bien, Dios mismo se paseaba ahí, ¿cierto? El hombre armonioso en medio de los animales, todo perfecto, maravilloso. Pero después ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? El hombre fue destituido, por lo tanto, ya no éramos dirigidos por el Espíritu. La sustancia pura del hombre se había corrompido y estábamos en desarmonía con Dios. Y dice la historia que entonces, desde ese entonces, de que fuimos destituidos, el hombre tuvo que pasar por varios procesos, por estatutos, por leyes que debía cumplir para acercarse un poquito a Dios. Tuvo que pasar por varias cosas. Delante mi hermano Marcelo oraba. Y es así, pues hermano, viéndolo, todos los hombres, tal vez muchos hermanos, viendo las obras visibles de Dios expresadas a través de la naturaleza, ¿cierto? Los milagros, la gloria que Dios producía. ¿Qué pasó con este hombre? No permaneció en Cristo. ¿A qué quiero llegar? Dios se presentó de manera audible ante los hombres. Le dictó, escucharon la voz de Dios. Dios le tuvo que dar como un manual de vida, le puso las leyes ahí, ¿cierto? Ya, tienen que hacer esto. Si no los hacen, van a perecer. Pero lamentablemente el hombre siguió siendo incompetente. Los quiero invitar a que leamos Deuteronomio 4, del versículo 7 en adelante. Dice así: no hay ningún otro pueblo que tenga tan cercano a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda, ni mandamientos tan justos como los que han recibido, pero jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos, a sus nietos. Debía este mensaje, lo maravilloso, la libertad que Dios le vino a entregar a su pueblo, debía ser transmitido. En el monte de Horeb vieron llamas de fuego. Formó una gran nube de humo. Y Dios habló. Su voz se hizo audible para con los hombres. Dios les dio a conocer sus mandamientos para que los pudieran poner por obra. Deuteronomio 4:19. Bajo el contexto, ¿cierto?, de que acá le estaban diciendo de que no debían hacer ídolos los del pueblo. Y miren esta parte, hermano, dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ello y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. La naturaleza humana, esa naturaleza desarmonizada que tenía el hombre, dice aquí, no vayas a ser impulsado. La naturaleza pecaminosa del hombre es impulsado intuitivamente a buscar la divinidad en otras cosas. Y Moisés le dijo: no vaya a ser si la estrellita, la lunita brilla para todas las naciones nomás, para eso, no la adoren. Después, más adelante del mismo capítulo, ¿cierto?
Deuteronomio 4:21. Aquí me da la impresión de que Moisés se molestó un poquito con el pueblo y les dijo, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría al Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Por causa de vosotros Dios juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra, así que yo voy a morir aquí por culpa de ustedes. Ustedes van a alcanzar aquella tierra, dice más adelantito. Pero si se corrompen e hiciereis esculturas o haciendo lo malo, iban a perecer. Iban a ser destruidos, dice su palabra. Después, Deuteronomio 4:32 dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido? Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ¿ante los ojos de quién? ¿Ante tus ojos? ¿Ante los ojos de ellos mismos? Después dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Después, en el versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Aleluya. ¿Verdad? El hombre debía cumplir la ley que Dios le presentó a Moisés para que se la mostrase al pueblo de Israel. El hombre lo debía de hacer. Si no lo cumplía, si éste se corrompía, iba a perecer. El hombre presenció los milagros, ¿cierto? Escuchó a Dios. Vio cómo lo rescataron con brazo extendido. Vieron cómo Dios se magnificó y aún así no pudo. Viendo toda la gloria, todo, se olvidaron de Dios. Después, más adelante, en el capítulo 9, Deuteronomio 9:5, dice, no por tu justicia, ni por tu rectitud, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. No fue por la rectitud del corazón. 9:12. Qué glorioso es el Señor, hermano, ¿cierto? Cuando logramos comprender un poquito la obra que Dios hizo con nosotros. Dice, 9:12. Ya. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. De pueblo, hermano.
Dios le dijo a Moisés recién, hace poquitito le había puesto ahí la palabra. Y lo primero que hace el pueblo, se idolatra, se inclina su corazón, su manera intuitiva, impulsada a buscar la divinidad de Dios en otras cosas. ¿Qué hace? No pudo cumplir la ley, no pudo. Deuteronomio 9:16. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Moisés bajó y vio todo eso. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Mientras yo leía esto, yo me imaginaba así la historia, la escena, así como uno como es como media fantasiosa, así. Yo me lo imaginaba y decía yo, bajando ya Moisés, diciéndole al hombre que te apartaste pronto del camino. Una vez leí también, aquello en lo que tu corazón se aferra y en quien confía, ese es tu Dios. Esa ley que debía cumplirse para acercarnos a Dios, pasó siendo para nosotros. ¿Qué pasó siendo para nosotros? Muerte. Dios estaba tan enojado que quería destruirnos. Y Moisés tuvo que orar, pedirle, Señor, no, tu pueblo aquí. Para nosotros pasó a ser muerte. Porque el hombre por sí solo se inclina a apartarse, a desviarse tan pronto del camino. No merecíamos el bien de Dios, hermano. No lo merecíamos. ¿Pero qué hizo Dios? Envió a su Hijo, envió a Jesús. Era necesario que Cristo viniera. Y Él vino a cambiar toda la historia. Todo lo que leímos, Él lo vino a cambiar porque era necesario. Era necesario. Estábamos desarmonizados. Estábamos desarmonizados con Dios. Dios quería algo más que el obrar del pueblo. Dios quiere algo más que tu obrar. Él quiere que la intención, que la intención de este se adecuara a su sentir. Y esto solo sería manifiesto si una porción del misma estuviera en nosotros, en nuestro corazón. Era necesario que Cristo viniera para que pudiéramos obrar para bien. Jesucristo se metió tan a fondo en nuestra vida que un corazón que es libre en Él y permanece en Él, el bien, la obediencia, la verdad, la esencia de Cristo se manifiesta en nosotros y fluye, brota. Y más que notarlo nosotros y vanagloriarnos de aquello, de lo lindo que Dios nos entregó, Él se hará uno con nosotros. Porque no es lo mismo decir que debemos actuar como Cristo, que decir que es Cristo mismo actuando en nosotros. Porque de lo que de Dios es manifiesto, ¿cierto? Lo leíamos. Deuteronomio 4:19. Ahora pues, reflexiona en tu corazón que Jesús es Dios. Arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿y qué? Y no hay otro. Aquello a lo que tu corazón se aferra, confía, ese es tu Dios. Jesucristo es en lo que mi corazón se aferra y confía. Ese es mi Dios. El que me vino a dar libertad a través de su Espíritu. Él. En Él somos libres. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él la provoca en nosotros. En Romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿quién llegó? Llegó Jesús, hermanos.
Llegó Jesús para liberarnos de esa ley que solo traía muerte para nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la vida, Señor. Que nos guíe esta ley, hermano. La ley de fe que Cristo provoca en nosotros. Que nos guíe esta ley. Aleluya. Como decía nuestro pastor, que Dios en su preciosa gracia ya pagó por nuestros pecados pasados y pagará por los futuros, ¿cierto? Siempre lo dice. Debíamos ser libres, no solamente de los pecados cometidos, sino de aquello que nuestra naturaleza misma nos impulsa, nos esclaviza, de esas luchas que tenemos. Yo no sé si estará bien decirlo, pero benditas luchas. Porque solo me hace saber que es su espíritu el que está conmigo. Es su espíritu el que me dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Haz esto otro. Es su espíritu solamente. Porque mi corazón está inclinado a hacer el mal y se desvía demasiado pronto. Jesús vino a librarnos de nuestra autosuficiencia. Me encanta esa palabra, autosuficiencia. Porque al fin y al cabo, Él, Dios y nosotros sabemos que si nos alejamos un poquitito, si nos aferramos en otras cosas, si apartamos un poquitito la mirada de Dios, íbamos a ser igual que ese pueblo. Nos apartaríamos demasiado pronto del camino. Caeríamos en la convicción que es con mi fuerza, con mi voluntad, mi obrar, mi autosuficiencia. Suena espiritual, suena bonito, ¿cierto? Pero no es así. Es Cristo obrando a través de ti. Moisés lo dijo, somos impulsados intuitivamente a buscar la divinidad en otras cosas. Y es así, cuando apartamos un poquito la mirada de Cristo, es que nos olvidamos que Él se manifiesta a través de nosotros. Porque es su obrar, es su gracia. Esa gracia que nos trajo libertad y esperanza, hermano. Esa esperanza que hablábamos en los Juegos del Hambre. Que el enemigo hasta el día de hoy le teme. Snow le temía esa esperanza que estaba provocando Katniss. El enemigo le teme a la esperanza que Jesús provoca en nuestros corazones. Porque sabe que esa esperanza es más fuerte que el miedo, que nuestras angustias, que nuestras luchas. El enemigo sabe que la esperanza que guardamos en Jesús es más fuerte, es devastadora. ¿Por qué? Porque nos lleva a renunciar a lo que el enemigo quiere apoderarse. Nos ayuda a renunciar a nosotros. Porque el enemigo todos los días nos quiere corromper, ¿cierto? Pero cuando estamos bajo el alero de Cristo, cuando dejamos que Él se manifieste en nosotros, el enemigo no tiene cabida. Esa esperanza que proviene del Señor es la que nos hace reflexionar en nuestro corazón y nos hace renunciar a lo que somos y nos hace nacer y nos hace hallar la vida en uno solo, en Cristo. El enemigo sabe que es un hijo de Dios, pone la mirada en el blanco perfecto. Somos más que vencedores. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto y lo profundo, ni los ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa creada, no podrá separar de su inmenso amor. Somos más que vencedores en Cristo. No caigamos en la acechanza del enemigo de decir que depende de nosotros, aferrándonos a ese antiguo pacto y minorizando lo que Cristo vino a hacer por nosotros, hermano. Porque fue Él quien nos desvistió. Fue Él que nos sacó de nosotros para implantarse Él en nosotros. Iglesia, reflexiona en tu corazón que
Jesucristo es tu Dios. Es Jesucristo nuestro Dios. Yo en oportunidades he comentado he dado pinceladas del proceso que yo pasé, ¿cierto? De ese proceso doloroso, en donde estuve con cuadros de ansiedad, de angustia, de pánico. Es una cosa terrible, hermano. Cuando uno padece de esas cosas, no solamente es algo mental, sino que daña multisistémicamente, fisiológicamente hablando. Suceden cosas en todo nuestro organismo, no es algo solamente mental, sino que nuestro sistema cardíaco se altera, nuestro sistema nervioso se altera, nuestro sistema digestivo se altera, nuestra piel se altera. En ese momento el corazón y la mente se unen y comenzamos a somatizar una serie de cosas. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? 1000 kilómetros por hora, así. No sé si estará bien ese dicho, no entiendo nada de por hora, de kilómetro en realidad. Suceden miles de pensamientos en un segundo. Es una cosa que uno quisiera arrancarse de la cabeza. Yo a veces estaba quieta en mi casa y de la nada sentía las palpitaciones en todo mi cuerpo. Y me paraba de mi cama y comenzaba a dar vueltas y vueltas y decía, me va a venir, así estaba. Algo va a pasar, ay no, ay no. Y empezaba a pasar cosas en mi mente, lo que no hice, lo que tengo que hacer, terrible, hermanos. Mi cerebro iba a explotar. Y fisiológicamente hablando, estaba secretando más cortisol, la famosa hormona del estrés. Estaba somatizando ahí, generando. Cortisol. Loca estaba, como loca. Termodinámicamente nos desequilibramos. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos con temblores, con escalofríos, nuestras manos sudan, nuestros pies están helados, nuestro corazón se agita, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, 1000 palpitaciones por minuto, terrible. Y lo peor es que hiperventilamos, no podemos respirar. Respirar duele. Ante una crisis de angustia, de ansiedad, una crisis de pánico, respirar duele, hermanos. No puedes respirar, algo sucede en tu pecho. Comienzas a entrar más aire de lo que botas. Nuestra frecuencia respiratoria aumenta. Nuestra frecuencia respiratoria duele, es dificultosa. Por lo tanto, oxigenamos mal. Comenzamos a sentir hormigueo en todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Nos mareamos, nos volvemos locos, pero lo más terrible, los pensamientos, el enemigo ahí metiéndose. Y la solución médica, yo estuve con psicólogos, con ansiolíticos, antidepresivos. Y le decía, ¿cómo puedo tener ese cuadro? Que usted no me entiende, cuando me viene usted no entiende. Respira, me decía, lo que tienen que hacer es hacer ejercicio de respiración. Oh, pero dile eso a esa persona que está viviendo esa crisis. Terrible, hermano. Yo ya me viene. Trataba de respirar. ¿Con el fin de qué? De poder suministrar sangre, o sea, oxígeno a nuestra sangre, que ésta se pudiera controlar, le enviara mensaje al cerebro y decir, cálmate, relájate, respira bien, tranquilita. Controlando el ritmo, ¿cierto?, de nuestra respiración, porque estamos así, como un conejito, así acelerados. La mente se enfoca en querer calmar eso. Por eso sirve respirar. Sencillo. Lo más básico del ser humano, respirar. Respira bien. Así se calma una crisis. Y yo los quiero invitar, iglesia, a que hagan este simple ejercicio. Porque sí, es efectivo. Cuando presentes estos cuadros, cuando tu alma esté en conflictos, cuando sientas que te has alejado de Dios y quiera aflorar tu humanidad,
Primero, aprende a reconocer tus síntomas. ¿Qué te alejó un poquito de Dios? ¿Qué te falta? ¿Qué es que estás haciendo algo mal? Tal vez te falta comunicarte un poquito más con Dios. Te falta entregarte aquí, derramarte delante de Él y explicarle, Señor, mira, me pasa esto, esto, otro. Reconoce tus síntomas y luego respira. Respira lentamente. Te quiero invitar a que hagas este ejercicio, hermanos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y bota todo lo malo que tienes en tu interior. Inhala lentamente. Inhala lenta y profundamente. Despierta tu cerebro, que te se oxigene. Manténlo ahí unos segundos, ¿cierto? Se mantiene. Y después, exhala lentamente. Bota el aire. Cuando uno es consciente de esta necesidad básica de respirar, nuestro cerebro se mantiene bien, paciente. Ahora figúralo de esta manera. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Inhala. Es Cristo en ti. Es Cristo en nosotros, iglesia. Hazle saber a tu cerebro, a tu mente, a tu corazón, que es Cristo en ti. Inhala lenta y profundamente. Inhala la libertad, la esperanza que solo Jesucristo te otorga. Que Él mismo la lleva a cabo en ti. Confía en eso. Inhala a Cristo. La libertad, la esperanza que Él mismo pone en ti. Confía en eso, iglesia. Y exhala lentamente. Lenta y profundamente. Bota lo que eres. Tu humanidad, tus conflictos, tus problemas. Y a medida que vayas saliendo, que vayas exhalando, que vaya entrando esa libertad, que vaya aflorando Cristo en tu vida, que tu viejo hombre se haga chiquitito, iglesia, a través de ese ejercicio. Ante tus crisis, acuérdate de Cristo. Cuando veas situaciones que te desestabilicen, respira a Cristo. Haz este ejercicio cuantas veces lo necesites. Deja que Cristo tome el control de tu vida. Dile a tu corazón esta noche, yo se lo digo, Señor, hoy reflexiono que eres tú, mi Dios. Arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Gracias, Jesucristo, por venir, porque te necesitaba, era necesario que vinieras a mi vida. Es tu obrar. Reflexiona, iglesia, en tu corazón. No es algo que podamos cumplir por voluntad propia. Este camino no depende de nosotros. Necesitábamos a Cristo para guardar la ley. Necesitábamos de Cristo. Porque si no, tarde o temprano la terminaríamos quebrantando. Porque nuestro corazón está inclinado a adorar otras cosas, buscar la divinidad en otras cosas, y si no, nos apartaríamos como aquel pueblo demasiado pronto y merecíamos destrucción. Dios le dijo a Moisés, los voy a destruir. Tuvo que venir Cristo a redimirnos de una vez y para siempre, escribiendo su ley en nuestro corazón y en nuestra mente.
produciendo Él en nosotros el querer y el hacer. Es su Espíritu quien nos guía a toda la verdad. Hoy día, hermanos, te quiero invitar a que cumplas y pongas de primer objetivo en tu vida. El año se va a acabar. El año ya prácticamente culminó. Escribe en tu corazón el primer y gran mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y te darás cuenta que amando al Señor, Él se manifestará en tu vida. Y lo demás, las leyes que puse en tu mente y en tu corazón, las vas a hacer. Van a ser, va a brotar, va a salir. Pero solamente si tú amas al Señor y te entregas por completo a Él. Y reconoces y reflexionas en tu corazón que es Cristo el que obra. No eres tú. No es lo mismo decir que debemos actuar como Él que decir que es Cristo quien actúa en nosotros. Así trabaja día a día Dios en lo más profundo de mi corazón. A eso me refiero cuando le digo, Señor, gracias por renovar tus misericordias día tras día. Te doy gracias, Señor, ayúdame a que tu palabra haga vida en mi vida. A esto me refiero, iglesia. Reflexiona en la obra que Cristo vino a hacer por ti. Para terminar, quisiera que leyéramos 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. Versículo 16. Hermano, Él es la fuente verdadera de nuestra fortaleza, de todo ánimo de nuestra fortaleza. Él. 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirmen toda buena palabra y obra. Bendito es el Señor, hermanos. Me faltó decir que para llegar a este ejercicio, cuando yo estaba en mis crisis, porque ya no era una vez, 2 veces, 3 veces, pasé por un largo periodo, aprendí en esa crisis a decirle, Señor, ayúdame. Aprendí a decirle en esa crisis, Señor, tú eres el proveedor de mi esperanza y mi libertad, libértame ahora. Y empecé a respirar en Cristo. Y he logrado, gracias a Él, el calmar lo que tanto me angustiaba. Fue su obrar en mí. Ni siquiera por algo que yo me esforcé por ganármelo. No, hermano, no. Deja que Dios aflore en tu vida, iglesia. Reflexiona en tu corazón. Es Cristo tu Dios. Y no hay otro. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esta ha sido su palabra. Y invitaría a mi madre